Querido amigo que me escuchas, querida amiga que me escuchas, te doy un cordial saludo y la bienvenida. Soy el padre Pachi Bronchalo desde Valdemoro y esto es Evangelii Random, tu podcast de confianza. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Bueno, pues saludos, hola, encantado de poderte saludar, de saludar a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que estemos bien, y bueno, pues viviendo bien las tareas, las complicaciones, las alegrías y los problemas de la semana, Yo, pues ya sabes que siempre en este arranque, en este inicio del programa de Evangelii Random, me gusta pues contarte un poquito que algo de esta semana, algo que me ha tocado, lo que me ha impactado, algo que me haya, lo que sea, ¿no? Como que eso nos acerca un poco a ti, a mí, ¿verdad? Bueno, esta semana, ¿qué decirte? Vengo de convivencia con las comunidades neocatecumenales. Yo estoy en una y cada año los primeros meses de curso tenemos lo que se llama una convivencia de transmisión, de inicio de curso, en la que pues se dan y se escuchan una serie de catequesis, se reza y se escruta la palabra de Dios, tenemos celebración penitencial, la Eucaristía, testimonios, estar con los hermanos. Bueno, muy grato, a mí me encanta. Te confieso que a veces me cuesta ir, este año me ha costado un poquito de lucha ir, ¿no? Estaba yo un poquito cómodón, pero que siempre me hace un bien enorme y vengo con el corazón pues muy contento. Sí, y es que, bueno, lo decimos mucho en las comunidades y en la iglesia, y yo creo que no tenemos que dejar de decirlo, que Dios te quiere como eres, ¿no? Pero fíjate, este año algo que me ha tocado mucho es que pensaba en la siguiente pregunta, ¿no? Y Dios que te dice, ¿me amas? ¿No? Ese es el evangelio de este domingo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Pues Dios te quiere como eres, pero tú le amas. Cuando Cristo le dice a Pedro, ¿me amas? ¿No? Es lo que nos dice a nosotros, ¿no? Cuando vamos a hablar con Él en la oración, es que estoy cansado, Jesús. Ya, pero ¿me amas? Es que tengo un montón de problemas, ya sabes, y... Sí, pero ¿me amas? Es que no me sale nada bien, y es que pensaba que iba a ser así. Sí, pero me amas, ¿no? ¿Cuántas veces, fíjate, nosotros nos pensamos que para amar a Dios tenemos que darle un montón de cosas buenas, Y eso sí, eso le agrada a Dios. Pero Dios quiere que le demos también las malas, ¿no? Los pecados, para que los perdone, los miedos, las inseguridades, los nervios, ¿no? Pues sí, es que como hay personas que solo nos quieren porque les damos cosas buenas, nos parece que Dios, por darle cosas malas, no nos va a querer, pero es al revés, si es que está deseando pues que le demos todo, también estas cosas malas. Y bueno, pues eso te cuento de mi convivencia, ahí lo experimentaba. ¿Y qué decirte? La semana pasada te dije que hoy hablaríamos de un tema bíblico. Pues hay como varios temas, no sé qué libro ganó, si Job, Apocalipsis. El caso es que eso lo vamos a dejar para la semana que viene, porque, bueno, la actualidad requiere tratar un tema muy delicado, muy doloroso, que es el tema de los abusos sexuales en la iglesia. Aquí, desde luego, que vamos a poderlo afrontar todo en este programa, ¿no? Creo que a todos nos ha tocado duro la cifra de 440.000 casos de abusos sexuales en la iglesia española que el pasado viernes daban pues muchos medios de comunicación. Duro porque ahí hay víctimas que son reales, ¿no? Y que, bueno, cada vez que se habla de esto, pues esto se remueve, ¿no? Duro para otros porque, bueno, pues han encontrado un motivo de escarnio, de odio contra la iglesia para ser duros ellos, ¿no? Duro para mucha gente buena que esto le entristece, le contraría. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Es que parece muy exagerado, 440.000. Y duro porque efectivamente pues esta cifra no es real y hay una gran manipulación detrás. Y de esto vamos a hablar. Ojo, no digo que los abusos no importen, no digo que aunque haya menos casos,
dé igual. No. En la iglesia un solo caso es gravísimo y es demasiado, ¿eh? Hay que pedir perdón. Por eso hemos escuchado tantas veces pedir perdón y hay que hablar de reparación, ¿eh? Pero buscamos la verdad y mentir con esas cifras de forma tan descarada no es justo tampoco. Por eso, bueno, vamos allá, vamos adelante con el programa, un programa delicado. Te animo, como siempre, antes de empezar, a que puedas suscribirte y compartirlo con tus amigos conocidos. Y bueno, en este tema, especialmente con aquellos que creas que les puede ayudar, pues un poco a ver qué hay detrás de todo esto que se ha dicho y de esta realidad de los abusos sexuales, ¿no? Es algo de lo que quiero hablarte y te lo digo desde ya con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho cuidado, porque aquí estamos pisando tierra sagrada, que es el alma de las personas, y soy consciente de que algunos de los que me estáis escuchando habéis podido sufrir abusos en casa, en el colegio o quizá tristemente de una persona del ámbito de la iglesia. Vamos a tener mucho cuidado, y por eso pues desde ya te digo que si esto te remueve ahora mucho, que no hay una sanación completa todavía en ti, no te sientas en la obligación de seguir escuchándolo, ¿no? Pero si esto puede ayudarte, darte luz, porque para esto es esto, para dar luz, esperanza, hablar de la verdad con amor, pues vamos allá. Evangelii Random. Y bueno, pues nada, lo primero que quiero empezar hablándote es qué hay detrás de esta realidad de los abusos sexuales, ¿vale? Fíjate, los abusos sexuales es una realidad muy dura, muy difícil, de la que muchas personas no hablan, no se atreven a hablar, por muchos motivos. Uno de ellos es, ¿y si no me creen?, ¿no? Otro de ellos, pues simplemente puede ser, esto es muy avergonzante para mí, porque además sienten una gran culpa, ¿no? El abuso deja en la persona lo que llamamos un trauma, lo que llaman los psiquiatras un trauma. Vamos a ver ahora pues qué es esto, ¿no? Un trauma es, imagínate que tienes ahí una cajonera con cajones en tu mente, ¿vale? Y bueno, pues los recuerdos se van guardando en los distintos cajones. Entonces, algunos te acuerdas para bien, otros para mal, pero un trauma es como un recuerdo que no se guarda en ningún cajón, que queda ahí suelto, ¿no? Es como un recuerdo que no está integrado. Y esto hace que la persona esto valdría para cualquier trauma, pero la persona que ha sufrido un abuso es tan doloroso, me decía una persona esta semana, ¿no? Yo sufrí abusos y me pasa esto y hay que hablar de esto. Sí, desde luego, ¿no? Es tan doloroso porque un recuerdo, un olor, un lugar, la voz de una persona, que alguien toque tu cuerpo, pues cualquier cosa, pues del día a día que para nosotros a lo mejor no nos dice nada, para una persona que ha sufrido abuso se le puede estar despertando ese trauma. Y no está recordando, sino que está reviviendo. Imagínate el dolor de cuerpo y de alma, reviviendo lo que pasó en el abuso sexual, ¿vale? Por esto este tema es tan delicado, porque es traumático y por eso no lo podemos minimizar pues de ninguna manera, ¿vale? Quiero decir también que los abusos, ¿vale?, siempre van siguiendo como una línea. El primer abuso es de autoridad, ¿vale? Hay tres puntos en esa línea de abusos. El primero es autoridad. Una persona que tiene una autoridad sobre otra, porque es un familiar, porque es un profesor, o en el caso de la iglesia lo que ha pasado porque eran sacerdotes, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que hay un abuso psicológico, es decir, la persona que tiene autoridad te envuelve, ¿vale?
envuelve en, mira, esto no lo digas, esto no hay que contarlo, si lo cuentas va a ser peor, te vas a hacer daño tú, me voy a hacer daño yo, de manera que la persona pues queda ahí como encerrada. Es que si se le ocurre decirlo, la persona joven, pues mira, es que parece que encima va a ser mi culpa, ¿vale? Eso es el segundo abuso. Lo tercero sería propiamente el abuso físico, que es lo que la mayoría de las personas piensan cuando se habla de abuso, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta autoridad, conciencia y ya lo físico. Y bueno, dicho esto, pues también hay que decir que la gran mayoría de abusos se producen en el ámbito familiar, ¿no? Así parece, en el ámbito familiar. Luego vendrían colegios, escuelas, ¿no? Y bueno, habría ahí toda una tabla. Y pues también hay abusos y ha habido abusos dentro de la iglesia, ¿vale? Muy importante, esto no hay que minimizarlo dentro de la iglesia. Primero, por lo que os decía antes, porque un solo abuso dentro de la iglesia ya es muy grave, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dice el Señor, el que escandalice a uno solo de estos pequeños que creen en mí, de estos niños, más le valdría atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar? Esto el Señor no lo minimiza, el Señor hacer daño a un niño, a un joven, desde luego que no le pone medias tintas, ¿no? Entonces, por supuesto que esto no hay que minimizarlo, porque no estamos hablando de cifras, sino que pues estamos hablando de personas. Y por otro tema, y es que de la iglesia se espera más, ¿no? ¿Más por qué? Bueno, pues porque la iglesia viene a ser, ¿no? Pues un referente moral y un pulmón espiritual, ¿vale? Entonces, precisamente por eso, aunque desde luego hay muchos más ámbitos donde hay muchísimos abusos, ¿vale? En la iglesia esto pues crea un gran escándalo, ¿vale? Un gran escándalo. Bueno, dicho todo esto, pues luego podemos hablar un poquito en las preguntas, más un poquito de esto, ¿no? La iglesia, consciente de esto, pues en numerosas ocasiones hemos visto al Papa, a los papas, ¿no? Pues pedir perdón. Yo recuerdo al Papa Francisco, pero vamos, recuerdo mucho al Papa Benedicto, ¿no? En un momento en que esta crisis estalló en países como Estados Unidos, Irlanda, ¿no? Malta, Alemania, ¿no? Bueno, pues recuerdo pedir perdón, ¿no? Y al mismo tiempo, pues aquello del Papa Benedicto XVI, de su magisterio, el perdón va unido a la justicia. Esto hay que repararlo, ¿no? Y las autoridades civiles, pues por supuesto, estas personas dentro de la iglesia tienen que pasar a disposición de la justicia civil, además de la justicia de la iglesia, la justicia canónica, que es que hay un derecho en la iglesia y también pues se nos aplican penas a las personas de la iglesia si cometemos algunas barbaridades, ¿vale? Estamos sujetos a ambos derechos, ¿vale? Bien, dicho esto, pues que la iglesia yo creo que es consciente, pide perdón, habla de reparación, habla de no ocultar, ¿no? Lo cual pues ha sido durante un tiempo una mala praxis en la iglesia y en la cultura, porque era un tema muy, muy cultural, ¿vale? Y dicho que de la iglesia se espera más y que un solo caso es demasiado, quería hablar pues de este informe, ¿no? que ha salido. El viernes pasado sale un informe del defensor del pueblo, pues de aquí de España, bueno, donde han hecho una encuesta a 8.013 personas, ¿no? Estaban buscando casos de abuso dentro de la iglesia, ¿no? Entonces preguntando si han sufrido abusos y en qué ámbito. ¿Qué pasa? Pues que en esta encuesta, ¿vale? Que ha salido, ¿vale? Se dice que un 0,6 de las 8.013 personas, un 0,6 declaran haber sido abusados en su infancia o adolescencia por parte de un sacerdote. Y de esos 8.013, insisto, un 1,13 pues que afirma en la infancia o juventud haber sido abusada por otra persona de ámbito católico, ¿no? Por ejemplo, un catequista. Bueno, estas son las cifras de ese informe, ¿no? Pero claro,
Esto es un informe que arroja pues a los pies de los caballos a toda la iglesia, ¿no? Y especialmente a los sacerdotes, ¿no? Que parece que somos un poco el rostro más visible de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que diversos medios de comunicación, algunos de los cuales llevan años y años de campaña tratando de sacar cifras escandalosas de abusos, ¿no?, por parte de la iglesia. Hablo, por ejemplo, del diario El País, que en el año 2018 pone un teléfono 24 horas a disposición para gente que quiera denunciar abusos. Salen de ahí 1000 y pico casos, muchos de los cuales pues no aportan datos, no sabemos si son reales o no, pero el caso es que no son las cifras escandalosas que ellos esperaban. Insisto, un solo caso es demasiado, es demasiado. Pero bueno, han visto en esto la oportunidad de dar unas cifras de cientos de miles de personas. ¿Cómo lo han hecho? Pues esos datos de la encuesta de 8.013 personas, 0,6, 1,13, que afirman haber sido abusadas, los han pasado, ¿vale? Los han pasado a la población entera, ¿vale? Lo cual, bueno, pues tiene su riesgo. ¿Por qué? Porque falsifican las cifras. Y de ahí han dicho, extrapolando los datos, que en España hay 440.000 casos de abusos. Esto es tremendo, porque hay muchísimos más abusos que sacerdotes, en concreto 23 veces más. Cada sacerdote habría cometido 23 abusos. Han extrapolado la cifra. Algunos la han no solo extrapolado, sino exagerado, ¿no? Y ha habido partidos políticos, ¿no? Pues yo recuerdo, lo he visto en algún tuit del partido político Podemos, que hablan de 500.000, ¿no? No solo extrapolan, sino que lo que extrapolan lo exageran, ¿no? Vale, vamos a ver, ¿por qué no se puede extrapolar? Bueno, porque cuando tú extrapolas estás falseando la realidad de las cosas, ¿vale? Yo leía y veía algunas cosas que han dicho sociólogos estos días, no todos cristianos, Y bueno, pues una de las cosas que he visto, ¿no?, es que cuando tú haces una encuesta a 8.000 personas, 8.013 para ser rigurosos, ¿vale?, y tú la extrapolas a la población española, de millones, pues ¿qué pasa? Que hay un margen de error de más menos 1%, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que si extrapolas un 0,6 sobre 8.013 a la población española, hay un margen de error de más menos 1. ¿Qué quiere decir? Pues que puede doblarse o más, ser 1,6, o puede irse por debajo de 0 y que no haya ningún caso y hubiera casos negativos, ¿no? O lo mismo con la otra cifra de 1,13, ¿no? Puede doblarse o puede quedarse prácticamente en 0, ¿no? Para cifras tan pequeñas, ¿vale? Para cifras tan pequeñas sobre una encuesta de 8.013 personas, pues la extrapolación falsea pues totalmente los datos, ¿no? Pero luego hay otro tema, y es que en las 8.013 personas venían buscando casos que fueran de abusos en la iglesia. ¿Y qué ha pasado? Pues que han encontrado abusos en otros muchos lugares y con cifras mucho más altas. Fíjate, de las 8.013 personas, 34,1, más de un tercio, afirman haber sufrido abusos en el ámbito familiar, y un 9,6%, ¿vale?, casi 1 de cada 10, afirman haber sufrido abusos en colegios no religiosos, es decir, colegios privados no religiosos o los colegios públicos que gestiona el Estado, ¿vale? Esas cifras ningún diario ni ningún partido político las ha extrapolado. Si las extrapoláramos, ¿vale?, daría que más de, 1 de cada 3 españoles, más, ¿no?, habría sufrido abuso en el ámbito familiar, y 1 de cada 10 en el cole no religioso, en el cole público, ¿vale? Oye, ¿por qué esto no lo han extrapolado? ¿Por qué aquí se han sido rigurosos con no se debe extrapolar y lo han hecho, ¿no? ¿Será que no encuentran cifras escandalosas que quieren dar a la opinión pública contra la iglesia? Y han visto aquí la oportunidad, extrapolando una cosa, de hacer más daño con algo que, insisto, nos hace mucho daño, mucho daño a la iglesia, y nos avergüenza, y somos los primeros que queremos que
se diga la verdad y que se repare, ¿no? Pero ¿es esto serio, no? Yo repito, un solo caso es horrible, hay que investigarlo, hay que repararlo, hay que ayudar a las víctimas, pero habrá que decir la verdad de las cosas, ¿no? Y estos días, pues yo he puesto un montón de cosas en redes, ¿no? Y me han escrito personas, ¿no? Que han sufrido abusos, pues hablándome de la delicadeza con la que hay que tratar esto, otros agradeciendo, otros simplemente contando, desahogándose, ¿no? Y también me han escrito personas de iglesias, sobre todo sacerdotes, ¿no? Dando las gracias porque esto nos tira a todos a los pies de los caballos, ¿eh? Nos pone a todos como abusadores, como pederastas, como... Claro que ha habido casos, ¿no? Que esto sería para otro programa, ¿no? La mayoría de casos, si los abusos se dan en una amplia mayoría en la sociedad civil, ¿no? Nos dicen algunas encuestas de varones adultos a chicas jóvenes, pues resulta que en la iglesia se dan a chicos jóvenes, ¿no? Es un tema de atracción sexual por el mismo sexo, ¿vale? Esto sería para tocarlo en otro tema, ¿vale? Eso, o en otro programa, ¿no? Bueno, pues me escribían sacerdotes dándome las gracias, porque a muchos sacerdotes, bueno, a todos esto nos hace mucho daño, ¿no? Y estas cosas, pues hacen al sacerdote que se sienta continuamente señalado, juzgado, ¿no? Vamos a utilizar una palabra que a mí no me gusta, pero hablamos de colectivos, ¿no? Oye, pues cualquier colectivo, ¿no? Colectivo de profesores, colectivo de camioneros, colectivo de... porque hay casos horribles de abusos, imagínate cómo sería la vida de la amplísima mayoría de personas de ese colectivo que son buenos, hacen bien su trabajo, viven bien su vida, ¿no? Claro, ninguno, porque haya camioneros pederastas, señalaríamos a todos los camioneros, ¿vale? Pero se señala a todos los sacerdotes. Y insisto, es verdad que de la iglesia esperamos más, pero también es verdad que hay una intención de derribo a los sacerdotes, porque si caen los sacerdotes, cae la iglesia. Y aquí sí que se nos señala a todos. Yo lo experimento así. Y como os digo, pues ha habido hermanos que me escribían para decirme, oye, gracias por poner esto, porque esto me hace daño, me siento señalado, siento que nadie me defiende, ¿no? Nadie me defiende y yo no he hecho nada. Y continuamente está el nombre de lo que soy en los medios de comunicación, en los partidos políticos, y continuamente estoy siendo señalado y juzgado y acusado simplemente por ser lo que soy. Bueno, pues por supuesto que hay que defender a las víctimas, apoyarlas, repararlas, claro que sí, pero hay también que defender a los sacerdotes fieles, a los sacerdotes entregados, que son la inmensísima mayoría, ¿no? La inmensísima mayoría, ¿no? Entonces, bueno, ahí te lo dejo para pensar. Hay que ver, pues, la verdad de las cosas, porque la verdad de las cosas es lo que nos va a hacer libres, ¿eh? Y tenemos que vivir siempre en la verdad, ¿no? No esconder lo malo y no ser injusto con lo bueno. Bueno, pues hasta aquí, nada, delicado, la verdad es que te confieso que me siento, a ver qué tal queda, ¿no? Porque es un tema delicado y de verdad que no quiero que por todo esto que hablo hacer daño a nadie, ¿no? De verdad, ¿no? Y le pedía, rezaba el Ave María, pues antes de empezar a grabar, diciendo, mira madre, pues ayúdame a que mis palabras pues puedan ser un poco de luz, ¿verdad? Y eso, como en tierra sagrada, que son las conciencias y el alma de cada persona, ¿no? En Instagram he lanzado unas preguntas, van a ser anónimas, ¿no? A lo mejor alguien quiere preguntar algo del tipo de... de este tema de los abusos, ¿no? Bueno, ha servido para que algunos me compartáis dolor, temas personales que aquí, por supuesto, pues no vamos a sacar. Y ya por privado, pues hemos respondido, y bueno, pues vamos a responder, ¿vale? A las preguntas que sí han
sí han salido, ¿vale? Y que creo que son interesantes para todos. La primera pregunta dice: ¿cómo evitar que esto sea un lastre en tu vida? Esto lo dice una mujer que evidentemente pues ha sufrido abusos, ¿vale? Ha sufrido abusos en algún ámbito de su vida, ¿eh? ¿Cómo evitar que sea un lastre? Mira, yo diría, sin conocer ni nada, que hacen falta dos ayudas, ¿vale? Por un lado, la ayuda espiritual, alguien que me ayude a mirar a Dios, ¿no? Los abusos dan una gran sensación de mancha, pero no de mancha como cuando tú has hecho algo malo, estás manchado y te sientes indigno ante Dios. Tienes toda esa sensación, pero en realidad tú no has hecho nada, porque no es tu culpa, ¿vale? Insisto, abuso de autoridad y psicológico, eso es lo que ha traído la culpa, ¿vale? Y después el físico, ¿no? Entonces, ese es el lastre, que hay una gran sensación de mancha. Por eso, una ayuda espiritual de alguien que te ayude a verte como Dios te quiere, ¿eh? Que Dios te quiere aún con esa sensación que te han provocado, ¿vale? Y que te anime y que te aliente, ¿no? Pues a vivir en la vida de gracia, ¿no? En la vida de gracia, no dejar. Yo he conocido personas que se sienten indignas de comulgar, y yo les digo siempre, conocí una chica que había sufrido, comulga, es que no me siento bien, comulga, porque tú no has pecado, en Dios, necesitamos estar muy en Dios, mucho. Y luego la otra ayuda, creo que hace falta el acompañamiento psicológico, ¿vale? Pues igual que uno se rompe una mano y va al médico, ¿no? Pues es que el trauma es algo que se nos rompe en la mente. Y entonces ahí también hace falta ayuda, con esos traumas que están ahí dañándome, ¿no? Entonces un acompañamiento psicológico es también necesario, ¿no? Así a priori, esos consejos yo a todo el mundo se los daría. Otra pregunta que me hacen, ¿por qué la Iglesia ha tapado tantos casos? ¿Vale? Es interesante la pregunta. Respondo un poco diciendo lo que he dicho antes, ¿no? La Iglesia, yo recuerdo las palabras, ¿no?, de Benedicto y una carta muy dura que podéis buscar, que se encuentra fácil en internet. Carta de Benedicto XVI a los católicos irlandeses. Porque ahí sí que el tema de los abusos fue a una escala muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hablaba del perdón y la reparación, y reconocía, ¿no? Reconoce cómo la Iglesia, tapando estas cosas, pues cambiando de lugar al sacerdote que lo ha hecho muy mal, ¿no? Me parece, y él también lo dice así, Benedicto, que hay más, ¿vale? Porque esto no era una praxis de la Iglesia, sino una praxis social, cultural, ¿no? Cuando esto pasaba en algún ámbito, pues era como muy bochornoso, se miraba para otro lado. Yo creo que, no sé, quiero pensar que en muchos casos no siendo muy conscientes del daño que había, y en otros como una huida hacia adelante que está fatal, sabiendo esto es un daño enorme, pero todo el mundo lo hace así y escudándose así. Y eso está muy mal, eso está muy mal. Y me parece que es eso, ¿no? Que responde a un modo cultural de hacer las cosas. Porque no es solo la Iglesia, lo estamos viendo, lo estamos viendo. La inmensidad de casos se dan en las familias, luego en los colegios, en el ámbito deportivo, y bueno, pues era como la praxis social que ahora pues tenemos que cambiar. Y creo que la Iglesia no solamente tiene que en esto, ¿no? Pues ese cambio del que hablaba Benedicto, ¿no? En la praxis, el no minimizar, el no tapar, ¿no? Sino que, y esto lo decía también el Papa Francisco, ¿no? Tenemos también que lanzarnos a ayudar a todas las personas que en el mundo, y que culturalmente han sufrido esto y se ha tapado, ¿vale? Vamos con otra pregunta que dice así:
¿cuál crees que es la causa de los abusos en la Iglesia? Creo que es lo que he dicho antes, ¿no? Pero lo digo. Primero hay un abuso de autoridad, personas con autoridad, luego psicológico, luego el físico. Creo que es eso, ¿no? Creo que no hay mucho más. Y después, bueno, sí, creo otra cosa, ¿no? Creo que también, decía Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, ¿no? Nunca se ha sabido si hablaba del modernismo, si hablaba de la revolución sexual, pero yo creo que va por ahí. La revolución sexual, ¿no? Eso que nos dijo, la sexualidad está reprimida, liberémosla. Entró en la Iglesia, entró en los seminarios. También el que personas con atracción al mismo sexo, ¿no? Pues mira, entraran en los seminarios con esa atracción, luego minimizando, ¿no? Luego se ha visto pues que eso les empujaba a una gran promiscuidad y por eso la inmensa mayoría pues de casos en la Iglesia son casos de atracción hacia el mismo sexo, ¿vale? Esto es muy impopular decirlo, ya lo sé. Lo mismo me cierran el programa la semana que viene, ya lo sé, pero esto está ahí. Esto es un dato que no podemos obviar. La revolución sexual unido a las causas anteriores, abuso de autoridad, psicológico o físico. Otra pregunta, ha habido muchas, la verdad. ¿Qué me toca a mí hacer como cristiano en esta realidad? Bueno, pues yo creo que lo primero es conocer bien las cosas. Yo por eso hablo de esto, ¿no? Creo que en las noticias salen muchas cosas, pero que no todo lo que se dice, aunque se diga muchas veces, es verdad. Y lo que afecta a la Iglesia, pues tenemos que saber qué hay, de verdad qué no hay, de verdad qué dice, pues qué han dicho los papas, qué ha dicho la Iglesia, Eso hay que conocerlo y conocer un poquito los argumentos, estudiarlos un poco. Pues, tanto dato pues puede ser un rollo. Ha habido gente que ha hecho todo este trabajo que yo os decía y que el informe de 800 páginas del defensor del menor pues lo han reducido a datos, que son lo que yo os he contado, ¿no? Un poquito lo más importante. Bueno, conocerlo y hablar de ello. Y luego diría que la Iglesia tiene que educar mucho, porque la Iglesia es madre, ¿no? Y como madre es educadora, ¿no? Y creo que hay que educar mucho en la sana afectividad y en la sana sexualidad. Creo que es urgente en nuestro tiempo formarse en esto. Frente a la revolución sexual, que hablaban de sexo libre, amor libre en realidad, y llevó al sexo esclavo, como dice Monseñor Munilla, el amor libre llevó a la sexualidad esclava, que es lo que hoy tienen muchísimas personas, pues tenemos un tesoro, una reacción del Espíritu Santo en la persona de Juan Pablo II, que nos regaló la teología del cuerpo, las catequesis del cuerpo, ¿no? Creo que hay que educar mucho en el valor del cuerpo, el valor de la persona, el valor del pudor, el valor de la vergüenza y el valor de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que mi cuerpo es para donarme a la otra persona en cuerpo y alma. Ese es el verdadero significado de la sexualidad. Mira, en realidad no hay que engañarse. Cuanto más abusos haya, cuanta más sexualidad desenfrenada haya, más abusos va a seguir viendo. Cuanta más pornografía haya, más atrocidades y barbaridades, ¿no? Violaciones y vamos a ver, ¿no? De esto de la pornografía os hablé en unos programas anteriores, si queréis escucharlo, ¿no? O sea, no hay que ser ilusos, ¿no? Y hay que educar en una sexualidad que no destroza a la persona. Juan Pablo II decía que lo contrario de amar es utilizar. Pues hay que educar en la sexualidad como entrega, entrega para el amor, para la donación total y completa de cuerpo y alma a la otra persona. Si no, pues mira, saldrán muchas leyes contra los abusos, saldrá no sé qué, pero esto va a seguir pasando, ¿no? Y va a seguir pasando en el mundo, va a seguir pasando en el mundo. Esto es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas que el sexo no es para amar, sino para utilizar, pues ya tenemos el lío hecho, Ya estás creando esa mentalidad que puede terminar en abusos, en delitos, en adicciones
y en todo lo que queráis. Y bueno, pues nada, gracias, Vamos a terminar aquí. Me he explayado un poquito más. Y quiero decirte que te recomiendo un libro que se llama Protección de Menores. Es de Begoña Ruiz, una profesora que esto lo tiene súper estudiado, el tema del abuso, el tema de la protección de los menores. Este libro está en la editorial Nueva Eva. Guía para formadores. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto es para sacerdotes, para catequistas, para padres, ¿no? Esto ayuda, a educar en el valor de la sexualidad y a prevenir. Es decir, alguien que, por ser catequista, por ejemplo, o profesores, trabajan con niños, ¿no? Pues pueda detectar pueda enseñar a través de unas catequesis muy sencillas el valor del cuerpo, el valor de la sexualidad, ¿no? Y pueda detectar si hay algo extraño en cómo reciben esto los niños que puede hacer sospechar de que pues ese niño, esa niña está sufriendo un abuso sexual, ¿no? No es un libro muy conocido, a mí me ha dado muchísima luz porque está muy bien hecho, es lo mejor hecho que he visto yo sobre este tema. Como digo, es un tema muy difícil y pocos valientes se atreven a hablar de ello y pocos tienen esa capacidad de hablar con tanto rigor, tan bien como Begoña Ruiz, Así que nada, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Espero haya sido pues de ayuda, gracias. El tema bíblico lo tendremos la semana que viene, tal como dijimos. Y hoy nos despedimos, Que tengas una semana buena, bonita y, sinceramente, voy a rezar por ti, por aquella que me escucha cada semana en Evangelii Random, especialmente por sus necesidades. Nos vemos. La paz.